Conocí a alguien que me hace sentir vivo. Se acabó. Eso fue lo último que escuché antes de que todo se derrumbara. Las palabras salieron de su boca tan suaves que tardaron segundos en atravesarme. Pero cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Lo dijo en Grecia, durante lo que debía ser nuestro viaje soñado, el lugar donde yo iba a pedirle matrimonio. Pero espera. Déjame volver atrás, porque si no conoces el principio, no entenderás cómo pasé de planear una vida a ver cómo se desmoronaba en cuestión de días. Soy Diego, ingeniero de software, 32 años, madrileño. Hace 6 meses creía tenerlo todo calculado. Un trabajo estable, una pareja que amaba y un futuro con fecha y lugar para empezar. Ella era Carmen, 30 años, publicista. La persona con la que compartí 6 años de mi vida. 6 años de cafés compartidos, bromas tontas, domingos de sofá y discusiones absurdas sobre quién se había terminado el yogur. 6 años creyendo que estábamos construyendo algo indestructible. Transición. Plano del narrador caminando por una calle madrileña con voz en off. Hola chicos. Antes de seguir, suscribíos si alguna vez habéis sentido que alguien os rompió el alma cuando menos lo esperabais. Tenía todo listo. Grecia, Santorini, el anillo perfecto, zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Hecho a medida porque ella siempre decía que los solitarios eran demasiado predecibles. Llevaba meses ensayando cada palabra de mi propuesta. Incluso tenía un plan B por si los nervios me traicionaban. Los 2 primeros días fueron mágicos. Despertábamos frente al mar Egeo. Desayunábamos con el sol reflejándose en el agua como un espejo líquido. Caminábamos por calles blancas cubiertas de bugambillas. Reíamos con vino barato que sabía a gloria. Carmen parecía feliz, genuinamente feliz. ¿Y yo? Yo estaba convencido de que nada podía salir mal. Recuerdo haberle hecho una foto al atardecer y pensar, este es el momento en que todo cambia. Este es el inicio de nuestra historia para siempre. Pero el tercer día algo cambió, de forma sutil, casi invisible. Me dijo que quería apuntarse a una clase de yoga en el resort. Me pareció normal. Yo aproveché para salir a correr por la costa sintiéndome afortunado. Pero cuando volvió, ya no era la misma. Tenía ese brillo en los ojos. Uno que no reconocía. No era calma. Era algo más. Pasó el resto del día pegada al móvil, sonriendo a la pantalla con una complicidad que no era para mí. Le pregunté con quién hablaba y dijo, con Natalia, la del trabajo, la que tiene problemas con su novio. Pero el nombre que vi en la pantalla no era Natalia. Era Miguel. Y cuando notó mi mirada, giró el móvil, como quien esconde un secreto que aún no está listo para confesar. Me dije que estaba paranoico, que era mi ansiedad por la propuesta, que no debía arruinar el viaje por una tontería. Pero el cuarto día fue el principio del fin. Volvió a yoga. Tardó más, mucho más. Cuando regresó, olía a incienso, y a algo que no supe identificar pero que me heló la sangre. Esa noche intenté recuperar el control. Propuse cenar en un restaurante precioso, frente al mar, con un dueño que, decían, cantaba a los clientes. Ella aceptó, pero algo en su mirada ya estaba lejos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera en otro lugar. El pulpo a la parrilla se enfriaba en su plato. Carmen apenas lo tocó. Movía el tenedor sin mirar, con la vista perdida en el horizonte como si allí, en la línea que separaba el mar del cielo, buscara una respuesta. Intenté tomar su mano pero la retiró, suave, deliberadamente. Solo estoy cansada. El sol me ha dejado cao, ya sabes cómo me afecta. Sonrió, pero sus ojos no estaban cansados, estaban lejos. Cuando volvimos al hotel, quise acercarme, pensar que quizás la intimidad pudiera salvar lo que se estaba rompiendo entre nosotros. Pero ella giró el rostro, susurró algo sobre un dolor de cabeza y se dio la vuelta. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el mar golpeando las rocas a lo lejos, y el zumbido del móvil vibrando en la mesita de noche. Yo fingí dormir, pero en realidad contaba los segundos entre cada vibración. Cada mensaje era un golpe. Cada notificación, una grieta más. Cambio de plano. Amanecer. Diego en el balcón, con ojeras y la mirada vacía.
El quinto día fue el final. El día en que todo lo que había planeado con tanto cuidado se vino abajo como un castillo de arena. Había reservado el restaurante más elegante de la isla, con vistas al acantilado, la caldera y el atardecer más famoso del mundo. El anillo estaba en mi bolsillo. Mis manos temblaban. El cielo se tiñó de naranja y pensé, este es el momento. Pero antes de que pronunciara una sola palabra, Carmen dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Tenemos que hablar. 4 palabras, solo 4. Pero sonaron como una sentencia. El anillo pesó 1 tonelada en mi bolsillo. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Ella me miró con una serenidad que dolía. He conocido a alguien. La frase flotó en el aire. Yo no respiraba. Es el instructor de yoga. ¿Rubén? No sé cómo explicarlo, Diego, pero me hace sentir viva. Contigo estoy bien, cómoda, segura. Pero con él... Hizo una pausa y sonrió como si acabara de descubrir un secreto del universo. Con él siento que estoy viviendo por primera vez. Cada palabra era una cuchilla invisible. A mi alrededor la gente reía, brindaba, sacaba fotos del atardecer. Y yo estaba allí, intentando entender cómo 6 años podían disolverse tan rápido. Solo pude murmurar. ¿Qué estás diciendo, Carmen? Ella suspiró, casi aliviada. Estoy diciendo que se acabó. No lo planeé, pero no puedo fingir. Quédate tú con el hotel, disfruta lo que queda de vacaciones. Yo me quedaré con Rubén. El anillo ardía en mi bolsillo. 6 años reducidos a polvo sobre un mantel blanco. Un camarero se acercó con el menú de postres, sin saber que el dulce ya no tenía sentido en ese lugar. Carmen alargó la mano, quizás para tocarme, quizás para absolverse. Yo la retiré. Fría, instintiva, como si su contacto me quemara. Espero que algún día lo entiendas, dijo mientras se levantaba y alisaba su vestido. De verdad me importas, Diego. Espero que lo sepas. Y entonces, se fue. Sus sandalias resonaron sobre la piedra, alejándose de mí y del futuro que había construido. Quedé solo, con 2 copas de vino, una cesta de pan y un anillo que ya no significaba nada. Corte a plano nocturno. Diego en el balcón del hotel, el anillo en la mano, el mar oscuro frente a él. No recuerdo cómo llegué allí. Solo recuerdo el sonido del mar y el olor de su perfume aún flotando en la habitación. Estuve sentado hasta las 3 de la madrugada, mirando el horizonte, sosteniendo aquella cajita de terciopelo, mientras algo dentro de mí se congelaba, frío, duro, irrompible. Y fue en ese silencio, justo antes del amanecer, cuando lo supe. No iba a volver a ser el mismo. Me quedé en el balcón hasta que el sol empezó a levantarse sobre el mar, pintando el cielo de tonos que parecían insultarme. Rosas, dorados, optimismo para el mundo y afrenta para mí. El móvil marcaba las 5:47 y no había cerrado los ojos ni un minuto. El anillo descansaba sobre la mesa, al lado de una botella vacía. No sabía cuándo la había pedido, solo que la habíamos gastado como si estaríamos celebrando para siempre. La maleta de Carmen ya no estaba. Había desaparecido en la noche, hecha humo sin despedida. Ella se había ido con su cobardía. Perfecto. No quería volver a ver su cara. Pero mientras la isla despertaba con barquitos en el puerto y runners en la playa, algo se aferró en mi cabeza con la claridad de una sentencia. No iba a convertirme en la anécdota patética que ella contaría a Rubén. No iba a ser el tipo que se desmorona en Santorini y se queda ahí llorando cócteles caros. Me levanté. Hice una cosa fría y concreta: buscar vuelos. Había uno que salía de Atenas en 6 horas, conexión a Madrid esa noche. Reservé sin mirar precios. Elegí ejecutiva porque quería recuperar algo de dignidad en el aire. No era lujo, era estrategia. Salir, reagrupar, actuar. En el avión no dormí. Planifiqué con la meticulosidad del que desarma un problema por piezas. Hice una lista en el móvil, cada punto medido, sin dramatismos. Cambiar cerraduras del piso, a mi nombre, abogado, recopilar contratos, asegurar mis cuentas, listar y embalar sus pertenencias. Lo escribí como si fuera un sprint de trabajo, tareas, responsables, plazos. Me daba calma. Era una calma extraña, parecida a la que siento cuando depuro una línea de código hasta que deja de fallar.
Llegué a Madrid a las 3 de la madrugada, con la ciudad medio despierta y yo sintiéndome afilado. Llamé a un cerrajero 24H. Necesito cambiar las cerraduras ahora, dije con voz cortada que me pareció firme. El tipo llegó con su caja de herramientas a las 4, ojos cansados, manos de quien ya lo ha visto todo. Separación complicada, murmuró mientras trabajaba. Algo así, respondí, mirando cómo las viejas llaves quedaban inservibles en la basura. Las suyas, las que había usado durante 4 años, se convirtieron en pedazos de metal olvidado. No llamé al abogado en ese momento. Había cosas que podía hacer ya, así que empecé a empacar. No por rabia, por orden, por justicia administrativa, por economía emocional. Saqué bolsas, cajas, rotulador negro, cada objeto con su etiqueta. Pertenencias de Carmen. Caja 1 de 15. Lo hice con manos temblorosas pero exactas. Ropa, zapatos, libros, fotos de viajes que yo había tomado. Todo. No rompí nada. No lo destruí. No le di a nadie razones para que dijera que le había arrancado el alma a golpes. Hubiera sido fácil destrozarlo todo, pero la rabia bien administrada no necesita espectáculo. Necesita resultados. Mientras empaquetaba, encontré pequeñas cosas que me hirieron de formas distintas. Una nota doblada en su bolso con un número que no reconocí. Una tarjeta de visita de un estudio de yoga en Santorini. Un collar con un cierre que se me anudó al mirar. Cada hallazgo era una punzada, pero la respuesta no fue estallar. Fue método. Caja tras caja. Rotulador. Cinta. Orden. A media mañana dejé las cajas en el ascensor con una nota. Recoger por orden del titular. Despacho de abogado. No era solo logística, era una manera de marcar el terreno. Esto ya no era suyo si ella decidió marcharse así. Llamé al abogado. Su voz fue fría, lo esperado, y me pidió calma. Dijo que lo urgente era el bloqueo de cuentas conjuntas y una orden de no disponer de ciertos bienes hasta arreglar la situación legal. Le pedí que preparara documentos. Me indicó pasos que sonaron a burocracia, pero a la vez a protección. No haga nada impulsivo, dijo. Proteja sus derechos. Lo escuché como si fuera un mantra. Aún así, había hambre de algo más que papeles. Quería que ella sintiera las consecuencias de elegir salir sin hablar, sin mirar, dejando un cuerpo de recuerdos atrás. No buscaba humillación pública, buscaba justicia, que respondiera, que no saliera indemne de lo que hizo, que comprendiera que las decisiones tienen precio. Fue entonces cuando el teléfono vibró en la mesa. Un número desconocido. Prefijo griego. Lo miré con la caja del anillo abierta delante de mí, las claves nuevas colgando de la mesa, las manos aún con cinta adhesiva. Mi pulso se aceleró. Podía colgar y seguir la ruta legal. Podía dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Pero había algo en la voz que necesitaba escuchar. Cogí el móvil. Respiré hondo. Miré la pantalla y deslicé para contestar. Diga. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Del otro lado, un silencio apenas audible. Y luego una voz. ¿Eres Diego? Los abrigos de invierno, la colección de velas aromáticas, la licuadora que le había regalado su madre. Todo fue a las cajas. Cada objeto, cada resto de lo que fuimos. Incluso las fotos. Las envolví una por una en papel de periódico, sin romperlas, pero aislándolas del aire. A mediodía ya tenía 15 cajas apiladas en el salón. El piso parecía otro, como si Carmen nunca hubiera existido allí. A las 9 llamé a Jorge, mi abogado y amigo desde la universidad. Necesito tu ayuda, pero no hagas demasiadas preguntas. Le conté todo con precisión quirúrgica, sin lágrimas, sin dramatismo. Carmen y yo, 6 años juntos. Piso a mi nombre. Cuentas compartidas. Ella se fue mientras estábamos de viaje. Silencio. Y entonces su voz. Ven a mi oficina a las 2. Lo resolveremos. A la 1, respiré hondo y marqué el número más difícil de todo el día. El de los padres de Carmen. Daniela y Antonio siempre me habían tratado como al hijo que nunca tuvieron. Daniela, soy Diego. Necesito contarte algo y no es fácil. Les expliqué lo ocurrido, con voz firme. Daniela rompió a llorar. Ay, querido, no. No sabíamos nada. No nos ha llamado. Antonio tomó el teléfono, su voz contenida. ¿Qué necesitas que hagamos? He empaquetado sus cosas, 15 cajas.
Puedo llevarlas o dejarlas en un trastero, pero no puedo mantenerlas aquí. Silencio. Luego. Tráelas. Nosotros nos encargamos. No merecías esto. Alquilé una furgoneta y conduje hasta su casa, en las afueras de Madrid. Cada caja que bajaba del vehículo era una liberación. Antonio y Daniela me ayudaron en silencio, con rostros demacrados. Daniela me abrazó antes de despedirme. Eres un buen hombre, Diego. Ella ha cometido un error terrible. No supe qué responder. Solo asentí. A las 8 de la noche estaba de vuelta. El apartamento, por fin era mío. El eco de mis pasos sonaba distinto. Vacío pero limpio. Libre. Jorge había preparado todo. Una notificación formal para Carmen, informándole que ya no podía acceder al piso, que sus pertenencias habían sido entregadas a sus padres, que las cuentas conjuntas se cerrarían en 5 días hábiles. También incluyó una carta rompiendo cualquier vínculo legal entre nosotros. Sería enviada por correo electrónico y por carta certificada. Me quedé de pie en medio del salón, observando los huecos donde solían estar sus cosas, y sonreí. No una sonrisa feliz, una sonrisa satisfecha. Había recuperado el control. Ya no era el personaje secundario de su historia. Sabía que Carmen, probablemente, seguía en Grecia, publicando fotos de atardeceres con Rubén, pensando que yo estaba roto, llorando, esperándola, imaginando que volvería a Madrid. Tendría una conversación emocional y yo la escucharía, noble y tonto, buscando un cierre. Pero no. No tenía idea de lo que la esperaba. Plano cercano del narrador sirviéndose una copa de vino. Música suave, pero tensa. Me serví una bebida. Me hundí en el sofá, mi sofá ahora, y por primera vez en días dejé que el cuerpo se apagara. Llevaba más de 40 horas despierto. Había cruzado el Atlántico, cerrado un capítulo de 6 años, limpiado un hogar de fantasmas. El silencio del piso era absoluto, y en ese silencio sentí algo que no había sentido desde que todo empezó. Alivio. No rabia. No tristeza. Alivio. Porque al fin, era libre de la historia que ella había intentado escribir por mí. Elegí mi dignidad. Y por primera vez en días, eso se sintió como un acto de amor propio. No hacia ella, hacia mí. La semana siguiente fue extraña, demasiado tranquila. Fui a trabajar, volví al gimnasio cada mañana y empecé terapia con una psicóloga que Jorge me recomendó, especialista en rupturas abruptas. No lloré, no grité. Solo seguí adelante, con la misma precisión metódica con la que había cerrado cajas y firmado papeles. El teléfono permaneció en silencio, y ese silencio fue mi refugio. Significaba que Carmen aún no había intentado volver. Pero esa calma, claro, no iba a durar. Al tercer día, Jorge me escribió. Documentos enviados, por correo electrónico y certificado. Ya tiene aviso legal en casa de sus padres. Y así fue. Todo quedaba por escrito. Nada de conversaciones emocionales. Nada de vueltas atrás. Pero al octavo día, el silencio explotó. 17 llamadas perdidas. 12 mensajes de texto. 3 audios que borré sin reproducir. Había bloqueado su número, pero empezó a llamar desde otros teléfonos. Probablemente el suyo, el del instructor de yoga, o cualquier otro que tuviera a mano. No respondí. Todo debía pasar por Jorge. Ese era mi límite, y esta vez no iba a romperlo. Al 9º día, el portero del edificio me llamó al trabajo. Señor Morales, hay una mujer aquí que dice ser su novia. Afirma que su llave no funciona. Respiré despacio, controlando el temblor de mis manos. ¿Su nombre? Carmen, señor. No es mi novia, no tiene autorización para entrar. Si insiste, llame a la policía. Silencio al otro lado. Entendido, señor. Esa noche, al volver a casa, el portero me entregó un sobre. Dentro, una carta. 4 páginas escritas a mano, con esa caligrafía redondeada que conocía de memoria. La miré unos segundos. Luego la tiré al cubo de basura sin abrirla. Lo que tuviera que decir, disculpas, justificaciones, explicaciones improvisadas en el vuelo de regreso del paraíso, ya no me pertenecía. Las palabras no podían borrar los hechos. Ella había elegido. Y toda elección tiene consecuencias. Horas después, Jorge me llamó. Se presentó en mi oficina. ¿Qué? Sí. Dijo que fue un error, que el tipo de Grecia no significó nada, que estaba confundida. Lloró.
Quería hablar contigo. ¿Y qué le dijiste? Que toda comunicación debía pasar por mí, que sus cosas estaban en casa de sus padres, y que tú no tenías interés en hablar. Cerré los ojos, imaginando la escena. Ella en la oficina de Jorge, quizá con la ropa que sabía que me gustaba, la voz temblando, intentando reescribir la historia. Dile que no, Jorge, que ya se explicó perfectamente. Aquella noche, en Grecia. Y así fue. Pasaron 3 semanas. Los documentos regresaron firmados por su madre. El trámite era oficial, definitivo. Cambié mi número, no por miedo, por libertad. Era un gesto pequeño pero simbólico. El último hilo cortado. Volví a salir con amigos. Acepté una cena con Natalia, una compañera de marketing. Era divertida, genuina, preguntaba por mi trabajo sin invadir mi vida. No había romance todavía, pero había algo que no sentía desde hacía mucho. Ligereza. Y eso ya era suficiente. Plano, Diego riendo suavemente en un bar, el ambiente cálido. Voz en off. Un mes después de Grecia, estaba tomando café en mi cafetería favorita en Chamberí. Y entonces la vi. Carmen. Caminando por la acera junto a su madre, ambas con bolsas de tiendas de lujo. Por un momento, el corazón me dio un vuelco. Luego, la mirada me lo explicó todo. No era la misma. Parecía más frágil, más delgada. Tenía ese brillo apagado que deja la culpa cuando el fuego se apaga del todo. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal del local. Ella se detuvo. Esperó, como si necesitara una señal. Yo solo bajé la vista, di un sorbo al café y seguí leyendo el periódico. Esa fue mi respuesta. El silencio, la dignidad, la paz. El cabello recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje, ojos cansados. Me vio en el mismo instante en que yo la vi. Carmen. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Y fue como ver un torbellino formarse detrás de sus ojos. Esperanza, desesperación y luego, pánico. Se detuvo un segundo, dudó, y después empezó a caminar hacia la puerta del café. Yo respiré hondo, tranquilo, sin rabia, sin miedo. Tomé el último sorbo de café, dejé un billete sobre la mesa, y sin mirar atrás, salí por la puerta lateral que daba a la calle contigua. No corrí, no me apresuré, simplemente me fui. Porque eso es lo que haces cuando algo de verdad ha terminado. No le das oxígeno, no le das escenario, no alimentas lo que ya no existe, solo te alejas. Plano. Diego caminando entre la multitud, el sol cayendo detrás de los edificios, voz en off. Esa noche, al llegar a casa, abrí la galería del teléfono, la última foto que me quedaba de ella. Carmen en Santorini, sonriendo con el atardecer a sus espaldas. La miré por unos segundos, no con nostalgia, con curiosidad. No podía recordar cómo se sentía ese momento. Y entonces lo entendí. Ya no dolía. La borré. Y no sentí absolutamente nada. Transición visual. Pantalla del móvil apagándose. Corte a negro. Nueva escena. Diego en una terraza de Madrid. Meses después. 2 meses después de Grecia. Natalia y yo tuvimos nuestra primera cita real. Ella ya sabía lo básico. Probablemente toda la oficina conocía una versión distinta de la historia, pero Natalia nunca me presionó para hablar. Simplemente estuvo ahí. Fuimos al cine. Luego cenamos en un pequeño restaurante tailandés que ella adoraba. Recuerdo que se rió de algo que dije, una risa limpia, ligera, sin cálculo. Y en ese sonido reconocí algo que creía haber perdido: la calma. Esa noche, conduciendo de vuelta a casa, pensé en las palabras de Carmen. Rubén me hace sentir viva. Y sonreí, porque entendí que no necesitas un incendio para sentirte vivo. A veces, vivir es justo lo contrario. Es aprender a estar en paz, a estar cómodo, a ser tú mismo sin pedir permiso. Carmen había perseguido una fantasía de intensidad, de pasión de verano, y cambió algo real por una ilusión. Yo no la odiaba, ni siquiera me dolía. Sentía algo distinto. Gratitud. Porque me mostró quién era realmente antes de que pusiera ese anillo en su dedo. Y aunque me rompió el corazón, también me liberó. Plano, Diego en su balcón, café en mano, la luz de la mañana entrando por la ventana. A veces, lo peor que te sucede
Es en realidad lo mejor que podría pasarte. Solo que no lo ves hasta que estás del otro lado, mirando los escombros desde lejos, y descubres que ya no estás dentro de ellos. Estás libre.